Buenas tardes, es un honor compartir con ustedes esta mesa redonda y esta discusión, también con tan distinguidos miembros de la mesa. Las ideas que les voy a exponer acá tienen sustento en una publicación que hice yo hace unos años y que estoy sacando ahorita una segunda edición que se llama Bases Constitucionales del Régimen Administrativo en Costa Rica. Básicamente mi exposición va a constar de 3 partes. Como bien lo decía don Manrique, para poder enmarcar esta discusión es necesario partir de ciertos conceptos básicos. Luego, de partir de esos conceptos básicos, entender bien qué es el régimen administrativo y después les voy a mencionar algunos temas, algunos, porque son muchísimos, pero algunos de los temas que me parece que la Sala Constitucional ha ayudado a fortalecer temas de la Ley General de Administración Pública. Entonces, partiendo primero del concepto, de los conceptos básicos, es imprescindible partir de un concepto de lo que es Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es otra cosa más que el sometimiento del gobierno, del Estado, al derecho. Y frente a la pregunta, bueno, ¿cuál derecho, cuál marco normativo, a cuáles normas se somete el Estado? Bueno, de ahí es donde nace nuestro sistema de régimen administrativo, cuando la respuesta que se da a esta pregunta, ¿cuál derecho?, es un marco normativo especial y particular para el Estado. Si ustedes ya lo habrán visto también, el marco normativo, las normas que se aplican al Estado son distintas de las normas que se aplican a los sujetos privados. Y esto tiene una importancia y una trascendencia importantísima en el caso nuestro, por las razones que ya les voy a decir más adelante. Entonces, estamos claros que tenemos un Estado de Derecho donde el derecho que regula la actividad del Estado es un derecho especial, un derecho particular. Parafraseando a García Enterría, él decía que un sujeto privado podía, si quisiera, dilapidar su dinero, contratar a un amigo en sus empresas, no llevar contabilidad de sus cuentas y demás, pero el Estado no puede hacer eso. El Estado está sujeto al principio de legalidad y está sujeto a este régimen administrativo, por lo tanto, para contratar personal está sujeto a las reglas del empleo público, para contratar bienes y servicios está sujeto a la contratación administrativa. El régimen de responsabilidad del Estado es distinto, es un régimen de responsabilidad objetiva. Y los servicios que presta están sujetos a los principios del servicio público. Entonces, estas normas especiales y particulares están pensadas para el Estado, para que atienda al interés general. Este régimen administrativo lo podemos encontrar en nuestro país, o estas normas especiales, más allá de la ley general. No solo están en la ley general, están en la ley de contratación administrativa, por ejemplo, ley de concesión de obra pública con servicio público, el mismo Código Procesal Contencioso Administrativo y, bueno, y por supuesto también en la ley general. La hipótesis que manejo en el libro es que en Costa Rica el régimen administrativo tiene una base constitucional. Eso quiere decir que la administración pública sometida a este marco jurídico especial no solo tiene origen legal, sino constitucional, y eso tiene unas implicaciones importantes. Se dice muy fácil, pero son implicaciones trascendentales para nuestro sistema. Lo primero es que aunque se reformara la ley general, por decir algo, o alguna otra ley que viniera a derogar alguna disposición general, el régimen administrativo sigue consagrado en la Constitución política. Entonces, más allá de un cambio legal, esa elevación de rango de este régimen administrativo al marco constitucional lo protege y impide, por ejemplo, que se puedan aprobar reformas legales que vayan en contra de ese régimen. Por decirles algo, si viniera una norma que dijera que ya no sería la contratación administrativa, la regla, o derogar algunas de las disposiciones de la ley general sobre principios del servicio público o el interés general y demás, eso sería inconstitucional.
Entonces, para ir cayendo, digamos, en estos conceptos básicos, hablamos de Estado de Derecho, hablamos del derecho administrativo como un marco jurídico especial y particular. Les estoy planteando la hipótesis de que ese marco jurídico y especial para el Estado tiene una base constitucional. Y ahora veamos un poquito la importancia de la ley general en nuestro sistema, porque la ley general ha sido calificada como la obra legislativa más importante del derecho administrativo del siglo XX. Sin embargo, ciertamente, a pesar de que se dictara con esa ambición, van a pasar muchos años antes de que se empiece a consolidar todos los principios básicos de esta ley general. Incluso podríamos atrevernos a decir que la ley general vino a consolidarse en cuanto a la regulación de la administración pública y de la protección de libertades fundamentales con la Sala Constitucional. Solo para darles algunos números que después voy a detallar por qué les estoy dando estos números. La Sala Constitucional ha emitido en 30 años 433,000 sentencias. De esas, 85,000 se refieren al debido proceso, 24,000 al servicio público, 17,000 al principio de legalidad, 4,700 al empleo público. Separación de funciones, esos datos no están ahí, pero 352. Reserva legal, 1,546. Entonces, vean la cantidad de resoluciones a lo largo de todos estos años. Es lógico suponer que todas estas resoluciones han venido en su mayoría a consolidar nuestro sistema de régimen administrativo y nuestro derecho administrativo. Como también lo decía ahorita don Manrique, tenemos claro que este régimen administrativo nuestro es un sistema que tiene su origen en Francia y que nosotros adoptamos en contraposición al sistema de anglosajón, que no separa con un marco normativo especial para el Estado. Y pongo esta cita muy interesante de don Garrido Falla porque nos expresa justamente ese aporte, dice: la jurisprudencia del Consejo de Estado nos ilustra suficientemente cómo se ha producido este milagro de la administración, dejando de ser arbitraria, no haya caído en las mallas de la ley común. De verdadero prodigio debe ser calificada esta sutilísima labor de dar a cada uno lo suyo, al interés público y al privado, realizada por la jurisprudencia. El resultado ha sido la construcción de este imponente sistema de derecho administrativo informado por principios propios. Entonces, no deja de llamar la atención que sea cierto que es prácticamente un milagro que el Estado se permita someterse a sí mismo y se someta además a un marco normativo, jurídico distinto del que regula las relaciones entre sujetos privados. Y aquí, haciendo el paréntesis, esta existencia, porque también se ha criticado en doctrina, la existencia de un régimen especial para el Estado, lejos de ser un privilegio para el Estado o para la administración pública, es una forma de atender las diferencias que hay entre el Estado como sujeto, como persona, y el resto de personas, teniendo el Estado como fin primordial el fin público. Bueno, esto es una construcción propia que pretende desmenuzar qué significa ese régimen administrativo. Entonces, el Estado está sometido a un marco normativo porque está sujeto al principio de legalidad y a una jurisdicción especial y particular para resolver sus conflictos, pero también en cuanto a los medios que utiliza, porque está sujeto a un marco normativo especial y particular en contratación administrativa, en empleo público, en dominio público, en descentralización, en servicio público y poder de policía en cuanto a los fines, y en materia de control en hacienda pública y responsabilidad objetiva. En la publicación que tengo, pues se desarrollan cada uno de esos aspectos. Ahora, ya entrando propiamente en materia, sería cuál es el aporte que ha hecho la jurisprudencia constitucional desarrollando algunos de los principios de la ley general. Bueno, yo escogí estos que están aquí, pues son muchísimos más y se puede decir muchísimo de otras cosas, pero escogí estos básicos. La Sala Constitucional ha realizado aportes
consolidando el régimen administrativo en cuanto al principio de legalidad y el principio de reserva legal, la jurisdicción contenciosa administrativa y la innecesaria agotamiento de la vía administrativa, los principios del servicio público, el principio de separación de funciones y relaciones de tutela administrativa, el debido proceso y responsabilidad objetiva y empleo público. Ya les digo, esos son solo como para mencionar algunos. En cuanto al principio de legalidad, es importante partir de que el concepto del principio de legalidad ahora se amplía y no es solo principio de legalidad, sino que se ha denominado más como principio de juridicidad, porque no es solo al bloque de legalidad al que se somete la administración o el Estado, sino todo al bloque de juridicidad, entendiendo dentro de este bloque de juridicidad, por supuesto, a la Constitución política en la cúspide. Entonces, más que principio de legalidad, se habla de principio de juridicidad para entender allí en la cúspide a la Constitución política. Ahí que ustedes pueden ver en la presentación, entre paréntesis, están los votos de la Sala Constitucional, solo por mencionar algunos, ¿verdad? Porque son, ya ustedes, ya les dije la cantidad de votos que hay en cada una de estas materias, pero solo para mencionar algunos, no voy a mencionar los números, pero ustedes lo tienen en la presentación. También se ha fortalecido el tema de la motivación de los actos administrativos como parte del principio de legalidad. En cuanto a la reserva legal, se han conocido varias sentencias que le imponen límites a la potestad reglamentaria, anulándose reglamentos cuando han ido más allá, por ejemplo, limitando libertades públicas. Por ahí me parece que les puse el de la experimentación, el reglamento de experimentación con seres humanos, que eso se hizo vía reglamentaria, eso fue anulado por violentar el principio de reserva legal. También se han emitido votos sobre, se ha relacionado el principio de legalidad con el principio de transparencia, indicándose en ese voto que está ahí mencionado que las organizaciones colectivas de derecho público están llamadas a ser verdaderas casas de cristal en su interior para escrutar y fiscalizar a plena luz del día a todos los administrados, eso con relación al derecho de acceso a la información administrativa. Y tenemos por ahí también, bueno, el régimen administrativo como tal, se ha mencionado someramente en esos votos que les menciono allí, del 94, donde la Sala ha establecido que las empresas estatales, aunque se organicen como sociedades anónimas, por ser concesionarias de servicios públicos, están sometidas al derecho público. Por eso les pongo también entre paréntesis, porque después hubo una atenuación jurisprudencial con esta resolución del 2008, cuando se empiezan a dar todos estos tratados de libre comercio. Bueno, entonces, en cuanto al principio de legalidad, es evidente que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha venido a consolidarlo, a ampliarlo, a ratificarlo. Otro de los aspectos es la jurisdicción contenciosa administrativa. Si bien es cierto, no está, digamos, en toda la regulación de la jurisdicción contenciosa en la ley general, pues se parte de allí, entendiendo que hay una vía administrativa y una vía judicial. En este sentido, la Sala Constitucional ha ratificado la importancia de la reforma al artículo 49 de la Constitución Política en el año de 1963, en los términos en los que lo expuso don Manrique. También se ha dicho por jurisprudencia que la jurisdicción contenciosa administrativa junto con la jurisdicción constitucional son la cláusula regia del Estado constitucional de derecho. En esta resolución del 2006 se eliminó el agotamiento obligatorio de la vía administrativa, con lo cual se facilita que los administrados puedan acudir a la vía judicial. El amparo de legalidad también es otro, digamos, aporte o creación jurisprudencial con todas las críticas que se puedan hacer al respecto, porque de lo que se entiende es que la jurisdicción contenciosa administrativa va a ser la que conoce del derecho de pronta respuesta y justicia pronta incumplida en materia administrativa.
Después podemos discutir un poquito sobre la crítica que se le hace a esto, en el sentido que esos son derechos constitucionales y que la sala ha dejado, digamos, a la jurisdicción contencioso administrativa. Otro tema también que tiene relación con esto, que más que una consolidación, es una crítica que le hago, que este voto de la Sala Constitucional del 2014, con lo que se llamó la cosa juzgada constitucional como un derecho fundamental. Aquí la controversia radica en que si la Sala Constitucional desestima un recurso de amparo diciendo que no hay violación de derechos fundamentales, eso no puede ser contradicho en la jurisdicción contenciosa administrativa, creando una especie, no, creando una cosa juzgada de lo que se diga en la sede constitucional, lo cual me parece a mí sí es un aspecto sujeto de críticas, porque efectivamente la dimensión de los derechos fundamentales puede tener una dimensión legal o una dimensión constitucional, y en sede constitucional, por las limitaciones del recurso de amparo en materia de prueba y demás, lo que allí se desestime no necesariamente puede ser desestimado en la vía contenciosa administrativa, pero después podemos volver sobre eso. Este otro tema de los servicios públicos también es un aspecto que está en la Ley General, básicamente en el artículo 4, y que ha tenido un gran desarrollo en la jurisprudencia constitucional. Si bien es cierto, nuestra Constitución no establece como tal el concepto, ni la definición, ni la tipología de los servicios públicos, a raíz de estas normas constitucionales y sobre todo del artículo 4 de la Ley General de Administración Pública, la jurisprudencia se puede decir que ha constitucionalizado los principios del servicio público, los 4 que mencionó don Manrique, pero agregándole otros más allá de la Ley General. Estos 4 principios de continuidad, adaptabilidad, igualdad y eficiencia le ha agregado otros como bajo costo, transparencia, calidad, y no solo eso, sino que también ha reconocido a la prestación de servicios públicos como un derecho fundamental, de forma tal que cualquier ciudadano, cualquier administrado que considere que en un caso concreto no hay una prestación eficiente de servicios públicos puede presentar un recurso de amparo, y bueno, y de hecho se han presentado muchísimos en esos temas. La jurisprudencia ha reconocido, por ejemplo, servicios públicos en temas como salud, agua potable, alcantarillado, alumbrado, transporte, educación, telefonía, incluso allí donde la misma ley de la autoridad reguladora no ha dicho que sean servicios públicos, como servicios bancarios y la administración de justicia. Y también ha dado aporte en cuanto a la regulación de los servicios públicos que se abren a la competencia. Entonces, en este tema de servicios públicos vemos que la sala se tomó el artículo 4 de la Ley General, lo desarrolló, lo amplió, lo elevó a rango constitucional, estableció un derecho fundamental y lo ha aplicado en múltiples casos. Este otro tema de la tutela, principio de separación de funciones y la tutela administrativa, bueno, va más allá también de la Ley General de la Administración Pública, modernizando el principio de separación de poderes a uno de funciones, ya no, como decía muy bien don Manrique, no es que haya varios poderes, es un solo poder, solo que las funciones están divididas y cada uno desarrolla una función preeminente pero no exclusiva, es decir, tanto el poder judicial puede desarrollar función legislativa y función administrativa, y así los otros poderes de la República, con lo cual la jurisprudencia constitucional ha venido a profundizar, digamos, o a modernizar ese principio de separación de funciones. Y también en cuanto a las relaciones de tutela administrativa, que es las relaciones que se establecen con la administración pública descentralizada, tanto territorial como funcional, la Sala Constitucional ha emitido múltiples sentencias delimitando los alcances, pero también estableciendo las limitaciones de la autonomía de cada uno de estos entes. Por ejemplo, en las instituciones autónomas que tienen un grado 1 de autonomía,
se ha dicho reiteradamente que es la potestad de autoadministrarse, de disponer de sus recursos materiales y financieros, pero que están sometidos a directrices de políticas de desarrollo y criterios de planificación, por ejemplo. En materia también de la autonomía de gobierno de las municipalidades y de la Caja Costarricense de Seguro Social, que tiene una autonomía, a pesar de ser una institución autónoma, tiene un grado de autonomía, grado 2, por Constitución. Allí la Sala Constitucional en jurisprudencia ha delimitado que es la posibilidad de fijar fines, metas, tipos y medios, emitir reglamentos, pero no le permite, por ejemplo, ese grado de autonomía a las municipalidades sustraerse de lo que ha sido declarado como de interés nacional o de los planes reguladores. Y bueno, y también ha delimitado la autonomía organizativa plena de las universidades públicas. Entonces, en ese sentido, vemos que la jurisprudencia constitucional ha profundizado, detallado, desmenuzado los grados de autonomía en estas relaciones de tutela. Luego, en materia de debido proceso, el debido proceso también es el que, de los que más sentencias les mencioné ahora que se han emitido, y de la responsabilidad objetiva. El debido proceso se le ha reconocido que es un derecho fundamental también, se le ha dado una delimitación del debido proceso constitucional y el debido proceso legal, y en cuanto al debido proceso constitucional, esos son los 5 elementos que están ahí mencionados: el traslado de cargos, acceso al expediente, plazo para ejercer derecho de defensa, motivación de los actos y posibilidad de apelación. Todos los demás aspectos que están ahí se han dejado a la jurisdicción contencioso administrativa y se le ha dado una dimensión, digamos, legal en el caso de todos los aspectos y de los pasos, los procedimientos, los plazos y demás de la Ley General de Administración Pública. Se ha delimitado indicándose que eso tiene un alcance legal y no constitucional. Y en cuanto a responsabilidad objetiva, pues si bien es cierto, la responsabilidad objetiva del Estado no se analiza a nivel constitucional, sí hay condenatorias al Estado en general, aunque no se, en los recursos de amparo, aunque no se sepa con precisión quién es el funcionario específico, ya quedando a la jurisdicción contenciosa la delimitación de la responsabilidad, pero sí se reconoce que esa responsabilidad objetiva a nivel constitucional. Y en cuanto al último tema que les voy a mencionar, empleo público, también ahí es grande la cantidad de jurisprudencia. Estas normas de la Ley General de Administración Pública han sido ampliamente desarrolladas por la jurisprudencia a partir del artículo 191 y 192, indicándose, por ejemplo, que el régimen de empleo público es un régimen único y especial, indicándose que la existencia de este régimen es un régimen especial con principios propios y en ocasiones contrapuestos al derecho privado, admitiéndose casos excepcionales únicamente cuando determinadas características del puesto lo justifiquen. Pero la regla, digamos, sería que todos los empleados del Estado estén sometidos a ese régimen. Además, ha desarrollado ampliamente los principios de idoneidad y estabilidad. En cuanto al principio de idoneidad, también han habido múltiples resoluciones, ahí menciono yo un par. Sobre la idoneidad comprobada, lo que se ha dicho es que el Estado tiene que tener el recurso humano de la mejor calidad, condición moral, técnica y científica para hacer eficiente el cumplimiento de sus objetivos, y así ha permitido, no lo digo ahí, pero lo menciono, no solo la evaluación de atestados académicos, sino también psicológicos. Esto último se ha dicho como un complemento. Siempre, los atestados académicos y la experiencia también pueden ser atestados psicológicos. Y en cuanto a la estabilidad, se ha visto evidenciada la estabilidad de los funcionarios públicos con la posibilidad de presentar recursos de amparo, aunque recientemente se ha dicho que todo lo que sea debido proceso ahora corresponde, de empleado público, corresponde a la jurisdicción contenciosa.
Y también, bueno, en materia de convenciones colectivas y huelgas, también es prolija la jurisprudencia mencionando en materia de convenciones colectivas, estableciendo que estas solo son posibles en las empresas del Estado, a pesar de que hay convenciones colectivas en muchas otras instituciones. De lo que se ha entendido por jurisprudencia es que estas solo son válidas, aplicables a los trabajadores que no realizan la gestión pública. Y se han conocido la inconstitucionalidad de muchas de estas convenciones colectivas cuando se ha violentado principios de razonabilidad y racionalidad, y se han declarado convenciones colectivas en muchas cláusulas como inconstitucionales. En cuanto al derecho de huelga, también ha habido bastante jurisprudencia al respecto, indicando que es un derecho constitucional, pero que se puede ver limitado en ciertos servicios públicos que se consideren o se definan como esenciales. Vamos a ver. Ok, entonces eso es una pincelada entre todos estos temas que están contenidos y principios básicos de la Ley General de Administración Pública. Podemos concluir que en general efectivamente la Ley General de Administración Pública tuvo que esperar algunos años para consolidarse y vino a ser reforzada con la jurisprudencia constitucional, por lo menos en los temas en los que les he mencionado. Y bueno, salvo el tema de la cosa juzgada que les indiqué, me parece que en su mayoría las resoluciones han venido a fortalecer, a constitucionalizar, a proteger todos estos principios de la Ley General. Muchas gracias.